Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, muy buenos días. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte acá, ¿eh? Bueno, un placer para mí también, ya sabes. Bueno, y te molestamos porque, claro, verano, hay muchas actividades, cosas que también nos sorprenden constantemente, pero una de esas tiene que ver con los adolescentes y cómo los adolescentes de alguna manera se sienten, ¿no?, con el verano. Muchos que por primera vez en un verano tienen la posibilidad de irse de vacaciones y no con los padres, solos. Y todo eso los revoluciona, me imagino, ¿no? Imagínate lo que debe ser, no sé si te pasó a vos, ¿no? Pero esa primer salida sin los padres tiene como una dimensión de libertad, creo que única, ¿no? Obviamente que los tiempos van cambiando y el sentido de la libertad también, ¿no? Entonces a lo mejor hay que pensar qué hay detrás de estas salidas en estos tiempos donde a lo mejor lo que está fallando no es tanto la diversión y la libertad de los adolescentes, sino el control adulto, que es lo que más preocupa, me parece. Mira, la primera vez que me tocó salir con un grupo de amigos, debo reconocer que no conocía a todos los que iban en el grupo, sí. Éramos bastantes y después se sumaron otros. Habíamos alquilado una casa en Alfar, con el apoyo de una de las madres de unos amigos. Alquilamos una casa, me acuerdo, y viajamos en un micro Expreso Argentino, que creo que se llamaba, no sé si sigue estando, creo que no, que hacía, bueno, Morón, Mar del Plata. En el medio del camino nos comimos todos los alfajores que eran para todo el resto del pasaje, todas esas cosas que pasan. Cuando llegamos al primer control policial, creo que más o menos nos quisieron bajar, pero después no nos llegamos a ubicar en la casa que habíamos alquilado. Y claro, y también se fueron sumando amigos y se genera como un descontrol, ¿no? Porque uno, siendo adolescente, es como que a veces no tiene todavía noción de todas las cosas. Eso pasa. Justamente, estás dando casi una definición psicológica de la adolescencia, ¿no? Que es la capacidad para ir regulando el control, ¿no? Justamente el control es el control social, el control es el control de los adultos. Y el adolescente, como todavía tiene elementos de lo infantil, todo lo que va haciendo es una suerte de ensayo, ¿no? Y ese ensayo tiene que ver, digamos, con dos criterios para que reflexionemos. Uno de los criterios es experimentar y ponerse a prueba a sí mismo. Y el otro criterio es poner a prueba a los adultos. Sí. Esto es histórico, desde el vamos. Entonces, por eso lo que te decía al principio es, el adolescente es el mismo, y me parece que lo que está fallando es ese segundo criterio, donde poniendo a prueba a los adultos están, en uno de los libros que escribí, yo decía, los adultos están fuera de foco, ¿no? Como que están, a lo mejor, no en el lugar donde el adolescente espera que aparezca el adulto para ayudarlo a regular esto que tiene que ver con la experimentación, que naturalmente el adolescente tiene que tener. Así que decir adolescencia es decir transgredir, experimentar, divertirse, pasarse de la raya, llegar más tarde, tomar, pero del otro lado tiene que haber alguien que ayude a regular, y me parece que acá está el tema central a pensar, ¿no? Seguro, seguro. Y además, también, bueno, vos decías que por ahí se juntan y toman y un montón de cosas. Pasan otras situaciones, hasta inclusive, como ocurre en los viajes de egresado, en muchas oportunidades, la primera experiencia sexual, el primer novio, todo ese tipo de cosas también. Y yo no sé qué rol cumplen los padres, porque me imagino que para los padres también es un shock importante dejar ir a su hijo por primera vez solos, sin ningún adulto. Sí, sí. No, los adolescentes son muy inteligentes. Yo soy pro adolescentes, de hecho atiendo adolescentes, tengo hijos adolescentes, y me parece que está muy bien todo esto de experimentar, es necesario, ¿no? Digo, la vida es experimentación, claro, ¿no? El niño va conquistando el mundo tocándolo, oliéndolo, es decir, el adolescente también. Lo que pasa es que el niño conquista el mundo de la casa lentamente, y el adolescente tiene que conquistar el mundo exterior, ¿no? Son como dos conquistas diferentes. En la casa, en el mejor de los casos, tras la conquista del niño están los adultos que ayudan a regular, que no toque los enchufes, que no se caiga,
que no se queme, pero el mundo externo no es tan cuidadoso ni tan criterioso. Entonces lo que nos preocupa de los adolescentes es que afuera hay mucha perversión, hay mucho descuido. Los papás a veces, digamos, vamos confiando en nuestros hijos lentamente y nos animamos a que salgan a la vida, pero afuera no es tan sencillo porque no está lleno de gente buena, ¿no? Entonces me parece que ahí está el problema, que ayudemos a que los adolescentes también vayan perdiendo ese punto de ingenuidad que tiene el niño y que estén con los ojos abiertos, ¿no? Uh-huh. Hoy decía también que por ahí, más allá de esas experiencias que uno tiene en el contacto con los padres, o la distancia que empiezan a tomar en realidad con los padres, se dan esas primeras experiencias. Y pensaba, claro, yo tengo una hija de 15 años, en algún momento no muy lejano me imagino que esto me va a pasar, ya me plantea por ahí salir con los padres de otros chicos, bueno, eso es más común, con menos problemas, pero también está otra cuestión, que es empezar a tener un manejo solo de la plata lejos de los padres. Y una plata más importante que la que uno puede usar acá, a lo mejor para ir al colegio o para ir a tomar un helado con amigos. Ya allá tenés que tener la plata para la comida de todos los días, saber autoabastecerte y controlarte a lo mejor de tener, no sé, 4.000, 3.000, 2.000 pesos en el bolsillo y decir, bueno, me voy a pasar 15 días o más, no sé, depende del caso. Sí. Digamos, todo esto que seguramente te irá pasando con pero obvio. Pero bueno, esto tiene que ver con la capacidad de regulación, es decir, los adultos, en el mejor de los casos, cuando tenemos una vida estable, aprendemos a regular y también a amortiguar efectos, ¿no? Lo que no tienen los adolescentes todavía es esa capacidad de regulación y de amortiguación de los efectos. Por eso, en estos últimos años me han consultado mucho por el tema, por ejemplo, de alcohol y marihuana, que son sustancias que cada vez se naturalizan más. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque cuando empezó a hacerse noticia de la naturalización, por ejemplo, de la marihuana, salían los actores como Darín, como Moria, a reconocer que ellos fumaban, y en los programas de televisión se hablaba de los efectos positivos, de la marihuana, de la vida verde y qué sé yo, y digo, ojo, porque los psicólogos que trabajamos con adolescentes salimos un poco con los talones de punta, es decir, tengan cuidado porque no es lo mismo un adulto que tiene la capacidad de regular y amortiguar efectos de un adolescente que no sabe ponerse un límite y que quizás, digamos, a lo mejor termina fumando mucho y tomando mucho y después terminan, digamos, teniendo accidentes de tránsito, comas etílicos. No es lo mismo que, a lo mejor, digamos, yo hace un rato esperando para hablar con vos me serví una medida de whisky. Sí. Es una medida de whisky, porque yo sé que hasta ahí me hace bien, me gusta, lo disfruto, es placentero. A veces el adolescente, como no tiene el efecto esperado, digamos, no hay medida, ¿no?, del whisky. Es decir, esto que decimos, ¿no?, se pasa de la medida, se pasa de la raya. Bueno, si sabíamos eso, primero te saco de tema un minuto y vamos a tu casa. No hay problema, ¿sabes? Está cerca, así que podés venir cuando quieras. Bien. Es cariñoso, es afectivo, vos sabés. Está bien, sí, no, seguro. Bueno, sí, realmente es interesante, ¿no? Porque también, claro, se mezclan todos esos temas, Sí. Bueno, ¿y tus libros cómo andan a propósito? Por ahí mencionaste el de la droga y sé que había uno de los libros tuyos que tocaba ese tema. Sí, digamos, los libros van teniendo todo un recorrido que son muy interesantes, ¿no? Digamos, que exceden a mí como escritor, y bueno, el libro que hicimos referencia en relación al tema por el que estamos hablando es el GPS para orientarnos por el mundo adolescente, que es un libro específicamente sobre que trabaja las problemáticas adolescentes, pero es un libro dirigido a los padres, a los adultos, pero también lo han leído muchos adolescentes, porque digamos, ahí en ese libro trabajo el cuerpo y las modificaciones, los trastornos alimenticios, el tema de la sociedad, que es muy compleja para darle un lugar al adolescente, el tema de la vocación. Hay un capítulo que es muy crítico, que es, bueno, adolescentes y, digamos, qué les pasa con los adultos y con los docentes, que terminan siendo programadores del cerebro y no personas que habiliten a la singularidad de cada adolescente. Bueno, las adicciones, ¿no?, que es muy complicado, claro. La previa, el mundo virtual. Me metí en estos temas que son muy actuales. No es un libro, digamos,
digamos, psicológico cerrado, como decimos los psicólogos, para la parroquia de psicólogos, sino para la gente, para que se entienda, sino que tiene sentido un libro, ¿no? Efectivamente. Ese libro funciona bien porque lo necesita la gente, ¿no? Después las novelas tienen otro camino muy distinto, ¿no? Claro. Bueno, ¿y alguna actividad en verano que tengas programada en estos días? Mira, en febrero justo voy a dictar un curso acá en el Colegio de Psicólogos de Morón, que tiene que ver justo con ese tema de los adolescentes y los padres y las dificultades que hay de encuentro y de orientación, digamos, con respecto a los padres y el desencuentro que hay entre los padres y los... ¿Y ya tienen fecha de eso o no? Sí, eso igual es un curso que es para psicólogos, ¿no? Sí, es ahora el último viernes de febrero en el Colegio de Psicólogos de Morón. El último viernes. Sí, pero igual durante el año tengo pensado hacer esto de manera más abierta a la comunidad. Te cambio así puntualmente de tema, sí. Pero también tiene que ver con adolescentes, y quizás a lo mejor tenés un comentario, una reflexión, es un tema por ahí más delicado, pero se está hablando mucho de lo que pasó, viste, con esta chica Nair Galarza, y estas confesiones de los últimos días. Es un tema por ahí que mezcla lo policial, también con lo personal, inclusive para estas dos personas, ¿no? Y todo un entorno familiar. Pero digo... ¿esto golpea a los jóvenes de la misma edad? ¿Cómo crees vos que reaccionan ellos ante esta situación? Mira, no es extraño, teníamos... No es la primera vez que pasa, aclaremos. No digo que teníamos muchos temas para hablar, Sergio, y me convocás esta madrugada para hablar de adolescentes, ¿no? Porque creo que yo considero que la población más vulnerable, los adolescentes y los viejos, ¿no? Los ancianos. El miércoles creo que ahí yo subí la gente lo ha visto, me ha llegado muchos comentarios, me entrevistó Telefe con respecto a un muchacho que estaba preso, que venía de robar autos, y bueno, ahí hablando de culpa, responsabilidad, castigo, es decir, un adolescente que termina preso, pero bueno, esto es una historia que tiene que ver con desarraigos y con, digamos, a lo mejor con familias que están por fuera del sistema. Digamos, te comentaba esto en función de qué pasó con esta adolescente que termina matando, ¿no? Claro. Es decir, acá no es el hecho en sí mismo, que obviamente es trágico, se lo puede analizar en sí mismo, pero me parece que a veces nos quedamos con el acto y no con la potencia, con la historia, de dónde viene esta adolescente para terminar así, ¿no? Ahora están empezando a salir unos chats, algunas cuestiones de la historia familiar. Claro. Así como se dice que ningún adolescente nace chorro, ningún adolescente nace asesina, ¿no? Efectivamente. Te pregunto esto porque, como dato, yo tengo entendido que vos trabajaste en alguna cárcel, o en algunos penales, con chicos sobre todo. Sí, yo trabajé 10 años en Instituto Roca, estuve como psicólogo y después como coordinador del equipo profesional, y estos casos, la verdad que yo he atendido ya adolescentes que han asesinado, que han violado, que terminan presos por robar como consecuencia del consumo de sustancias tóxicas. El adolescente, digamos, lo que dije hace un rato, Sergio, los adolescentes tienen mucho de niño. A veces, por eso se sigue discutiendo cuál debe ser la edad de inimputabilidad, ¿no? ¿Cuándo debe ser punible un adolescente? Si a los 14, si a los 16. Es castigo, ¿no? Me parece que por más que castiguemos, lo que vamos a hacer es seguir armando institutos de menores y cárceles. Acá fallan los padres, fallan los adultos, fallan las políticas sociales. A mí me da mucha tristeza. Lamentablemente hay un muchacho muerto, pero también tenemos una adolescente muerta socialmente también, ¿no? Son dos muertes distintas. Claro, y la familia que también, ¿no? Tiene sus consecuencias, me imagino. Sí, es una tragedia para la familia, ¿no? Y entiendo que, digamos, la familia tampoco es enteramente responsable, ¿no? Sí, uno pone el foco, bueno, ¿qué pasó con estos papás? Pero esto es mucho más extenso, ¿no? Es qué pasó con esta familia más allá de estos papás, ¿no? Hay siempre que hacer un esfuerzo. Generalmente se pone el foco en la tragedia y en el acto, y los psicólogos sabemos que esto tiene que ver con algo que los excede también a los papás a veces, ¿no? Bien.
pero la adolescencia, insisto, es la población más vulnerable que hay, porque los adultos están en cualquiera, están seguro. ensimismados, en sus mambos, queriendo ser jóvenes, con conflictos afectivos graves, ¿no? Está. Y para ir cerrando, un consejo, algo que se le pueda decir a algún joven que a lo mejor, sí, por ahí la problemática puede ser enorme, pueden ser de distintos factores, pero ellos tienen algún lugar al que puedan recurrir, hay lugares del gobierno al que un chico que por ahí se siente que puede cometer, no sé, un acto de locura, y ante esa situación recurrir a algún lugar, a alguien que le brinde contención, porque por ahí en su familia a veces no hablan con sus padres o no quieren. Los adolescentes generalmente no hablan con sus padres. Sí, yo creo que los adolescentes, salvo estos casos que vos señalaste, que tenemos cada tanto algunos en los medios que son noticias por asesinato, por suicidios, bueno, hubo muchos suicidios en estos años, ¿no? Son los menos, pero son los más ruidosos. Pero ante un chico que se siente que está por pasar algo, que no se siente bien... Digo, en general los adolescentes no hacen estas cosas, estos son los menos. Sí. En general los adolescentes terminan recurriendo, cuando no tienen padres o los padres no están a la altura, encuentran un profesor. Ahora los adolescentes piden ir al psicólogo. Antes nos mandaban, y yo cada vez tengo más adolescentes que le piden a los papás o a alguien, terminan llegando al psicólogo ya porque consideran que es una herramienta que les hace bien. Y si no, algún otro familiar, a instituciones, gobiernos, yo no sugiero que vayan por ahí, que sean pillos, que sean inteligentes y que registren. Siempre hay un adulto un poco más... Alguien de confianza. Un poco más sabio que el común de la gente, ¿no? Está, bien. Pablo, te agradezco por esta charla, Siempre es un placer hablar con vos. Bueno, Sergio. Muchas gracias. Un gusto, que sigas muy bien y tengas un buen año. Lo mismo para vos. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Hablábamos con Pablo Meliquio, que, bueno, como te decía, es escritor, también es psicoanalista, bueno, un hombre muy inteligente con el que charlamos sobre distintas cosas, especialmente la problemática en este caso con los jóvenes.